Contreras. Sin más, los dejo con la siguiente presentación. Buenas tardes a todos los presentes. Desde el Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación, les damos la más cordial bienvenida a la 26ª Feria del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenidos también quienes están pendientes de los eventos de la misma a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube UATV y la señal de TV UA en el canal 26.2, así como por nuestro Facebook Editorial UA. Este 2024, el Departamento Editorial tiene por primera vez a una invitada de honor internacional, EU Perú, la Red Peruana de Editoriales Universitarias y Académicas, cuyo stand les invitamos a visitar en este Salón Universitario de Usos Múltiples, donde nos encontramos. El día de hoy, el libro que nos reúne es Historia y Memoria entre Melodías, Catálogo del Fondo Alfonso Esparza Oteo, 1894-1950, de la bóveda Jesús F. Contreras del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para tal, me permito presentar a la doctora Marcela López Arellano. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades e Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es profesora e investigadora en el Departamento de Historia y jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la UA. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus principales líneas de investigación es la historia de mujeres y género, historia de la educación e historia social de la cultura escrita. Autora de Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón, del 2017, y coautora de Presencia Femenina y Vida Cotidiana en la Villa de Aguascalientes, siglo XVI y XVII, del año 2023. Es coordinadora de libros, autora de artículos y capítulos, así como coordinadora con el Colegio de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, del Seminario Interinstitucional Memoria y Archivos de Mujeres 2024-2025. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos todos los que estamos aquí en la mesa porque lo que vamos a presentar es un producto de trabajo en conjunto. Este catálogo que vamos a presentar, tuvimos que ver, los 5 que estamos aquí, tuvimos que ver en su proceso. Y para eso, antes de empezar a contarles un poco cómo fue la creación de este catálogo, les voy a presentar a mis compañeros de mesa. Aquí conmigo tengo al señor Enrique Esparza Oteo Torres. Dice, así se presenta él: nací en la Ciudad de México, pero con corazón hidrocálido. Toda la vida supe que mi vida estaría ligada a la música. Soy egresado del Conservatorio Nacional de Música, donde me especialicé en percusiones. En el ámbito profesional como baterista, acompañé a grandes artistas como los hermanos Castro, César Costa, Sasha Montenegro, los hermanos Carrión y muchos más. Con el grupo Sangre Latina hice giras en distintos países como Hong Kong, Tailandia, Laos, Estados Unidos, Puerto Rico y Centroamérica. Entre otras cosas, promuevo la vida y obra de mi padre, Alfonso Esparza Oteo, que a 74 años de su fallecimiento, su legado sigue intacto en la música mexicana. Antes de continuar, quiero decirles que hoy vamos a presentar un video que es inédito. Se tienen muchas fotografías de Alfonso Esparza Oteo, el compositor, pero muy pocos videos, y al menos la familia apenas encontró uno. Y ese video nos lo trajeron al archivo para donarlo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y nos pidieron que lo presentáramos justo ahora, antes de presentar a mis demás compañeros. Aquí, en este recinto, vamos a ver a Alfonso Esparza Oteo, que falleció en 1950. Lo vamos a ver tocando el piano y cantando. Canta un pedacito de la canción, pero muy emotivo. Para mí es muy emotivo porque nunca lo había visto en movimiento. Pues yo tenía mes y medio de haber nacido cuando él falleció. Entonces, cuando tuve la oportunidad de tener este video, gracias a mi esposa Adriana, que se movió por todos lados a ver en dónde encontraría un video de Alfonso Esparza Oteo, y casualmente apareció un coleccionista colombiano, que era el que tenía este video.
que nos pidió, por cierto, por favor, que nunca lo presentáramos, que porque era de colección y que no quería que lo presentáramos. Desafortunadamente, pero con el perdón del Señor, falleció hace como 3 meses, y de tenerlo guardado en un cajón y verlo yo una vez al año, lo quiero presentar primero ante ustedes y después donde se pueda presentar, porque va a estar en la bóveda Jesús F. Contreras. Entonces damos paso al video, que es una primicia pues mundial, porque Alfonso Esparzoteo es mundial, y lo presentamos. Adelante, Pedro. Por unos ojos negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores, y al dejarlos algún día, me decían así llorando: yo quiero hacer de mi alma una canción divina, una canción que tenga alas de golondrina. Con esta bella introducción presentamos al público de la América Latina la última creación del inspirado compositor mexicano Alfonso Esparza Oteo, la canción del viento, que interpreta el gran tenor mexicano también, Néstor Mesa Chaires. Yo quiero hacer de mi alma una canción divina, una canción que tenga alas de golondrina, para que sean sus notas hojas del sentimiento, que las arranque el viento y te las lleve. Pues un gran aplauso a este video, que realmente es un tesoro, porque como bien decía el señor Enrique Esparza Oteo, él nunca conoció a su papá. Su papá murió cuando él tenía 40 días de nacido, entonces ha querido conocerlo a través de las fotografías, las cartas, los relatos, y ahora lo pudo ver en movimiento gracias a este video. Muchas gracias por la donación a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No, al contrario, lo hago con muchísimo gusto porque sé que ahí se va a conservar, ahora sí que para toda la vida. Perdón, pero me emociona mucho ver a mi papá. Pero bueno, disculpen, lo hago con mucho cariño porque quiero mucho a la universidad, de todo lo que han hecho por mi papá y en general Aguascalientes, ¿no? Que es la tierra que siempre amó. No quiero dejar pasar a agradecer a quien por esta persona empezó todo esto de la universidad. Muchas gracias, María. María, tú fuiste la que me contactaste, fuiste la que me escribiste por Messenger y me dijiste todo lo que estaba haciendo la bóveda Jesús F. Contreras y que les gustaría tener documentos de mi padre. Con mucho gusto, creo que te hablé por teléfono, algo así, nos hablamos
y me explicó ella de lo que se trataba, todo lo que resguardaban en la bóveda, lo cual me dio mucha emoción y por supuesto que accedí a ceder mucha obra, muchas partituras, muchos discos, fotografías y todo que está en la bóveda Jesús F. Contreras, que para que ustedes, muchachitos estudiantes, qué gusto me da verlos aquí, ahí pueden ustedes checar todo lo que sea de Alfonso Esparza Oteo, todo lo que quieran ver, ahí lo pueden encontrar. No duden en acercarse, ya sea con la doctora Marcela, o con Carlos, con Ana, o con Brenda, cualquiera, y ahí pueden ustedes acceder a la vida y obra de mi padre. Entonces los invito a que visiten la bóveda para que conozcan pues, la vida y obra de personajes de Aguascalientes que realmente pues fueron muy conocidos, pero de repente pasa el tiempo y se van olvidando. Se van olvidando y es muy triste porque las canciones siguen sonando, las de mi padre siguen sonando muchísimas canciones que quizás ustedes hayan escuchado varias veces, pero no saben de quién es. Entonces el nombre de Alfonso Esparza Oteo pues se va olvidando tristemente. Cuando yo era niño, hace muy poquitos años, pero adolescente y todo, cuando me presentaba y decía yo mi nombre, Enrique Esparza Oteo, me decían, ¿y qué eres del compositor? Ah, pues es mi padre, y yo siempre contestaba con mucho orgullo. Pero va pasando el tiempo y ahora lo más que me llegan a preguntar algunos jóvenes y todo me dicen, ¿tienes nombre de calle? Porque, y les digo, pues sí, bueno, es la calle que lleva Alfonso Esparza Oteo. Bueno, hay varias calles en la República Mexicana que llevan su nombre. Pero bueno, lo que nos trae aquí es para que conozcamos un poco del libro, aquí entre melodías. Se los recomiendo mucho, no porque yo haya escrito algo en él, pero está muy bonito. Escribe el señor Pavel Granados, que es una persona muy conocida, y hay una carta muy emotiva que le escribe el maestro Armando Manzanero poquito antes de haber fallecido. Le escribió una carta a mi padre que me dio mucha emoción cuando me la mandaste, Marcela, porque yo no la había visto, no la había leído. Sabía que la había escrito, pero no que la había leído. Y en ese entonces, pues el maestro Manzanero era el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y le escribe esta carta a mi papá como admiración que siente por él, porque Alfonso Esparza Oteo fue el fundador de la sociedad, y fundador y primer presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Él fue el primero que luchó por los derechos de autor aquí en México. Los derechos de autor nacen, si no me equivoco, en 1710 en Inglaterra, con la princesa, la reina Ana, es la que dice, tienen que ganar los autores, ¿no? Pero empezó por las obras de teatro, que eran las que funcionaban. Ya a finales de siglo ya entran las composiciones, la música es cuando entra ya también a los derechos de autor allá. Pero aquí en México pues fue hasta finales del siglo XVIII, no, el siglo XIX. Y mi papá empieza, en el siglo XX, empieza con la lucha por los derechos de autor, empezando por sus mismas obras. Inclusive hay una anécdota muy bonita que, bueno, mi papá mandaba editar las canciones, que se las imprimieran y se las daba a diferentes personas de la República Mexicana para que las repartieran en la República. Entonces la gente iba y compraba en las librerías o en las papelerías y todo, ahí compraba las partituras de mi papá. Y platicaba una anécdota, una jovencita una vez platicó una anécdota que vivía ella en Acámbaro, Guanajuato, un pueblito chiquito, que ella tocaba el piano y que le gustaban las canciones de Alfonso Esparza Oteo. Entonces siempre iba y compraba las canciones y a ver cuál nueva salía y todo, y las tocaba todas. Que un día salió al parque a caminar con sus hermanas y todo, y que vio anunciado que se iba a presentar Alfonso Esparza Oteo en el Teatro Rosales, y que dijo, ay, es el señor del que yo toco sus composiciones, lo voy a ir a ver, que se imaginaba que era una persona muy mayor, ¿no? Y que cuando lo vio, pues no era una persona tan mayor, era una persona madura, pero no vieja, ¿no? Bueno, todavía fue al concierto, se quedó maravillada, pues era el señor que ella admiraba. Y al día siguiente pues, salió a dar vuelta igual al parque, platicaba esta jovencita,
Ya saben que dan vuelta las mujeres para un lado y los hombres para el otro, y que en una de las vueltas vio, dijo, ay, ahí está el maestro Esparza Oteo. Siguieron dando vueltas y en una se acercó el maestro Esparza Oteo, se acercó con esta señorita, y empezaron a platicar y ella le dijo, ay, maestro, lo admiro mucho, yo toco sus canciones y eso. Y en eso pasó una chica y los enrolló con una serpentina. Y Alfonso Esparza Oteo le dijo, esta serpentina nos va a unir para siempre. Y así fue, al año siguiente se casaron y esa jovencita es mi mamá. Entonces, sí, las historias que hace la música, ¿no? Entonces, pues los invito a que sigamos aquí platicando, a que sigamos conversando y que no dejen de ver en la bóveda Jesús F. Contreras la obra de Alfonso Esparza Oteo. Sí, muchas gracias, maestro Enrique. La verdad, para nosotros como historiadores y archivistas ha sido también muy emocionante ver todo lo que donaste, porque tenemos partituras, tenemos música, tenemos fotografías, cartas de Esparza Oteo a la chica aquella de Acámbaro que le mandaba cartas diciéndole que se iba a presentar en algún lugar y que llegaba tal día y demás, ¿no? Porque fueron novios primero un año, ¿verdad? Sí, un año. Y luego ya. Cuando nosotros recibimos en la universidad un archivo personal, lo primero que tenemos que hacer es organizar todos esos documentos y luego de que los organizamos es pues definir cómo van a estar a consulta, porque de lo que se trata es que los investigadores y las personas pueden ir a consultarlo. Entonces quiero pasarle la voz a mis compañeros de la bóveda para que ellos también nos cuenten cuál fue su parte que trabajaron en este catálogo y cuál fue sus emociones, porque fíjense, sobre todo cuando conocemos a la familia del personaje que está en el archivo, nos vamos como vinculando cada vez más con el personaje. Para nosotros Alfonso Esparza Oteo ya es entrañable, ya es este señor que ahora vimos por primera vez en video, igual nos emocionamos, pero que también lo escuchamos en la voz de Jenny Rivera. ¿Cuántos han tocado la música de Alfonso Esparza Oteo? Y está pues en la bóveda. Entonces le quiero pasar la voz a Ana Victoria Velázquez Díaz. Ella es licenciada en Historia por esta universidad, es la encargada de la bóveda Jesús F. Contreras de los fondos incorporados y ella tuvo un trabajo muy específico en este catálogo. Paso la voz, Victoria, adelante. Bueno, muchas gracias a todos por venir y pues sí, efectivamente, como bien dice la doctora, pues hay una gran cantidad de tipologías documentales, pues están las partituras, las fotografías y un tipo documental que fue el que a mí me tocó trabajar fueron las interpretaciones de la música de Alfonso Esparza Oteo, que también nos donaron fueron 170 canciones, interpretaciones de las cuales son 70 canciones interpretadas, 170 interpretaciones. Entonces, todas estas pues canciones o música que se donaron tiene temporalidad desde 1926 hasta el 2024. Entonces también esto nos presentaron ciertos retos, sobre todo técnicos, que pues ahí con pues colaboración interinstitucional con la Fonoteca Nacional pues se pudieron digitalizar y ya lo que a mí me tocó trabajar pues ya eran documentos digitales, ¿no? Entonces ya después pues viene el reto de la descripción de estos documentos y fue ahí donde pues hicimos uso de tecnologías pues actuales como es esta aplicación Shazam, donde se ubica a partir de pues varias grabaciones qué versión de la grabación se está escuchando y eso nos permitió pues conocer artistas, álbums, empresas productoras y todo esto. Y también hicimos un rastreo de el rol que había tenido el maestro Alfonso Esparza Oteo, porque recordemos que él fue tanto compositor como también a veces escribía la letra o otras veces hacía los arreglos de música tradicional que no tenía autor, pero se le hacía un arreglo para que se pudiera difundir. Entonces todo esto pues también se tuvo que dar a cuenta en el catálogo
Y esto también pues fue estar llamando a otras instituciones, como fue la Sociedad de Autores y Compositores, que nos ayudaron muchísimo con toda esta identificación, o también a Discos Orfeón, que es en donde estaba la productora en la FAM, y ahí en derechos de autor también nos ayudaron mucho con cuando se registraron estas canciones por la productora, y bueno, en sí fue también un trabajo de investigación en estos documentos que pues a primera instancia no hubiéramos pensado que se tendría que hacer, ya hasta que se tiene que tratar con pues estos documentos tan especiales, ¿no? Y Victoria no les cuenta que cuando estaba buscando, luego se fue haciendo amiga por teléfono de los señores de las empresas de música. Y entonces decía, es que creo que es Jenny Rivera, pero como que me suena más a Selena, o no sé. Y entonces le decía, no, es esta. Entonces Victoria iba haciendo las fichas de cada una de las interpretaciones y las iba poniendo para el catálogo. En qué año, qué personaje, si se había grabado por quinta vez. Es decir, es un trabajo muy dedicado, pero está en el catálogo, entonces ya lo podrán ver ustedes. Muchas gracias, Vic. Quisiera ahora presentar a mi compañera aquí a mi izquierda. Ella es licenciada en Letras, es Brenda Cortés Delgado. Ella, como también está enamorada de los documentos, como todos nosotros, está trabajando en la bóveda desde hace como casi 3 años, Brenda. Y a ella le tocó también revisar todo el tema de los documentos personales. Entonces, que nos cuentes un poco cuál fue tu trabajo en esto. Ay, sí, justamente, creo que ahorita lo describió muy bien, doctora, como cuando vas trabajando con un fondo te vas entrelazando con el personaje. Sí, porque creo que no se escucha muy bien. ¿Así está bien? Ah, perfecto. Sí, lo que les decía, la doctora lo describió muy bien y bueno, yo creo que como varios de aquí, el nombre Alfonso Esparza Oteo es un nombre que resuena mucho en Aguascalientes, pero a lo mejor no muchos sabemos de entrada quién es este personaje. Y yo al tener este privilegio, porque fue un privilegio de poder trabajar con los documentos, porque bueno, a mí me tocó continuar con el trabajo de hacer el inventario, que era un trabajo que, bueno, empezó otra persona, luego pasó pandemia y entré yo a la bóveda y lo continué yo. Y es ir conociendo no solo a este músico y compositor de obras como muy entrañables y muy sonadas para la historia de México, sino una persona que actuó mucho tanto por la música tradicional de México como por los derechos de autor que ya bien mencionaban. Así que te vas encariñando mucho con todo el trabajo y sientes que llegas incluso a conocer a la persona. Y pues eso fue un poquito de mi trabajo, ir viendo estos documentos, irles dando como un lugar. Y ya para ir pasando al catálogo, ahora sí que mi trabajo fue reflejar un poquito estos documentos en el catálogo. Hice el borrador de estas fichas, que fue un trabajo diferente a lo que hizo Victoria, porque no va a ser lo mismo hacer una ficha que describe el documento, que es un documento como un recorte de periódico o una partitura, a una interpretación que ya es un documento auditivo. Así que por ese lado es irse adecuando un poquito, irse adecuando a cada fondo, porque no es lo mismo también trabajar un fondo de un escritor al fondo de un músico. Ahí tienes que cambiar pues tu pensamiento e ir buscando qué va a ser lo que le va a interesar al investigador. Así que ese fue un poquito de mi trabajo. Muchas gracias, Brenda. Y por supuesto sabrán, bueno, por supuesto sabrán que andaba yo como detective detrás de todos, ¿verdad? ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos con aquello? Lo íbamos armando y claro que Carlos, que además déjenme les digo que Carlos es músico, es historiador, está en la bóveda como investigador, pero como músico inmediatamente conectó con el fondo y además con don Enrique. Él ha sido el vínculo de comunicación con don Enrique desde el principio, pero a Carlos le tocó otra parte de los documentos. Adelante, Carlos. Sí, así es. Buenas tardes. Bueno, primeramente el trabajo que a mí me tocó realizar ya había sido, ya lo había empezado un ex compañero de la bóveda, Jorge Cardona, y una vez que ya se estaba concretando el proyecto de hacer el catálogo, pues se me encomendó a mí pues revisar el trabajo que había hecho y terminar lo que faltaba, ¿no? Entre esto pues la revisión de muchos documentos como recortes de periódico y fotografías, lo cual poco a poco, como mencionan mis compañeras, me fueron involucrando tanto en el fondo documental como con la vida de Esparza Oteo, ¿no? Algo que sucede en el mundo de la archivística y
y lo pienso en aquellos que tenemos una formación no estrictamente de archivos, sino en la historia o en el interés de las artes o la cultura, es de que al estar revisando los documentos, pues estás haciendo una investigación. Entonces, esta te lleva pues a buscar, ¿no? A encontrar algo que te reafirme, encontrar una fecha que no dice el documento. Y esto me llevó a ver realmente la importancia y trascendencia de Esparzoteo. Pues en mi investigación encontré artículos en periódicos de España, donde, no sé si sepan, están muy jóvenes, pero las radiodifusoras anteriormente en los periódicos imprimían o publicaban el programa del día, ¿no? Entonces la música de Esparzoteo se escuchaba en Europa como tal, ¿no? Al igual en Nueva York. Y bueno, esto además le da un contexto muy interesante, porque pienso que la labor que hicimos todos nosotros, en cierta manera, reflexionaba hace unos días sobre esto, nos lleva a continuar la obra de Esparzoteo. ¿En qué sentido? Él y otros músicos de la época, digamos que eran los encargados, venimos en un contexto posrevolucionario, eran los encargados de encontrar o generar esta identidad mexicana, después de todo el descontrol político y social que existió. Entonces, él y otros músicos como Tatanacho, el mismo Manuel M. Ponce, en sus giras artísticas recolectaban música popular sin autor, ¿sí? Para que México conociera estas obras. Y esto, bueno, para mí es muy interesante porque es una labor de rescate. O sea, actualmente se le consideraría que sea un rescate histórico, cultural. Y mismo que nosotros estamos haciendo y plasmando en un catálogo, precisamente para que los investigadores tengan una guía pues un poco más certera sobre lo que están buscando. Con mis compañeras platicaba hace unos instantes de que, bueno, desde todo este proceso, mejor dicho, que el Fondo Documental de Esparzoteo se presta para muchas investigaciones. Hablábamos desde que un solo documento te puede generar mínimo un artículo, ¿no? Un ensayo. Entonces, a todos aquellos estudiantes de historia o interesados en la historia de la música, inclusive de los derechos de autor o cualquier cosa, pueden encontrar muchas vertientes, y pienso que este catálogo como tal pues facilita esa labor. Sí, muchas gracias a los tres por compartirnos. Realmente se dice fácil, pero este fue un trabajo de 3 años, pero además estuvimos en contacto con el maestro Enrique, les hacían por Zoom, hacían entrevistas, porque de repente salían documentos que no teníamos idea. ¿Y estos de qué? ¿Cómo tiene? No, hay que preguntarle al hijo, hay que preguntarle al donante. Y entonces era la pandemia, se hacían las entrevistas por Zoom, y inmediatamente iban como cayendo los 20. Ya sabíamos, entonces las partituras fue por esto, la música en esta época fue tal, las fotografías fue por esto, y fuimos armando un índice para el catálogo. Yo les quiero contar, para cerrar yo, antes de darle la palabra por última vez al maestro Enrique, que nosotros teníamos planeado un gran concierto en marzo del 2020 con la orquesta de la universidad y con música de Alfonso Esparzoteo. La orquesta ensayó como 4 o 5 meses, arreglaron la música de Esparzoteo para la orquesta. El maestro Julio Vázquez Valls, que era el director, estuvo súper entusiasmado, y pues ya todos saben lo que pasó en marzo del 2020, ¿verdad? Ya tenían hasta los boletos de avión para venir a Aguascalientes. Obviamente se canceló, pero eso no canceló que continuáramos con el proyecto de organización de todos los documentos, y una de las cosas que le pedí al maestro Enrique fue: escriba sobre su papá. Ay, pero es que yo me gusta platicarlo, como dice, me gusta contar las anécdotas, pero escriba algo. Y escribió un texto de 10 páginas que está aquí en el catálogo. Escribió también el maestro Carlos Reyes Sagún, que es profesor de aquí de la universidad, ya jubilado, de cosas de cultura, y escribió Pavel Granados, que era el director de la Fonoteca Nacional, y la carta de Armando Manzanero, que él comentó que yo le pedí por un oficio a Armando Manzanero, que era director de los derechos de autor de la sociedad de compositores,
y mandó la carta a Armando Manzanero antes de marzo del 2020 y desafortunadamente pues en diciembre murió en la pandemia de COVID. Entonces, para nosotros ha sido un gran honor trabajar los documentos de Alfonso Esparza Oteo y bueno, para cerrar esta presentación, pues le paso la voz al maestro Enrique para que nos cuente y podamos ir cerrando la presentación. Bueno, de fichas técnicas y de eso no tengo idea, qué bueno que ustedes ya lo dijeron. Yo les puedo platicar de mi papá. Lo que decía Carlos hace un momento de compositores que iban a diferentes poblaciones y todo y rescataban canciones bellísimas, pero que nadie sabía quién era el autor, entonces se le hacía el arreglo y la daba a conocer este compositor. Inclusive la Sociedad de Compositores y el Derecho de Autor reconocen a estas canciones, les reconocen a los compositores que rescataron las canciones, que muchas veces se confunden y dicen fulanito se robó esa canción. No, no se la robó, la rescató. Cuando mi papá lo nombraron director de la sección folclórica de Bellas Artes, esa era una de sus principales funciones, rescatar música mexicana. Entonces él rescata, entre otras canciones, rescata La Chancla, que todos la conocemos, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, rescata La Sandunga, rescata Las Golondrinas y rescata una canción, bueno, un vals, era un vals que era el vals número 2. Ese vals número 2 se tocaba en todos los eventos del siglo antepasado, inclusive se tocaba en casi todos los eventos del presidente Porfirio Díaz. Cuando sale Porfirio Díaz, desaparece ese vals y cuando entra Alfonso Esparza Oteo a esa misión, rescata el vals, le hace un arreglo, pone letras de fábulas españolas y sefaradíes. Y es una canción que todos conocemos. Le da al maestro Manuel M. Ponce para que hiciera el arreglo clásico y la adaptación para piano. Y Alfonso Esparza Oteo el arreglo popular, que es una canción que todos cantamos, que son Las Mañanitas. Él la rescató. Entonces, no es que se haya robado las mañanitas, ni que yo esté cobrando indebidamente los derechos de autor de las mañanitas, porque tengo el gusto, bueno, con mis hermanos y mi familia de cobrar los que nos pertenece a cada uno. Cada vez que tocamos, que ponemos en radio las mañanitas… Tienen que pagar. Tenemos que pagar. Tienen que pagar, sí. Tienen que pagar. Y bueno, pues fue una labor verdaderamente maravillosa, ¿no? Porque son canciones que se rescataron que si no, no se conocerían, como de otros autores. No es que yo los esté balconeando, pero también rescataron canciones, como un ejemplo, la de La Cama de Piedra de Cuco Sánchez. Igual fue un rescate de él. A la orilla de un palmar de Manuel M. Ponce. El Son de la Negra de, ¿cómo se llama este compositor de Jalisco? Rubén Fuentes. Fue un rescate también, una canción que se tocaba en Sinaloa, pero no tenía autor, y entonces la rescata Rubén Fuentes. Entonces, pues, fue una de las labores que hizo mi papá. Ahora, platicando un poquito de historia para que conozcan pues, parte de la vida de Alfonso Esparza Oteo. En 1920, primero mi papá estuvo en la Revolución en las filas de Pancho Villa, bajo las órdenes de Raúl Madero, pero no era de los que iba con el fusil así a matar gente, sino más bien era el que amenizaba los eventos. Y cuando se retira de la Revolución, que dice que eso no es lo de él, y viene a la música, entonces en 1920, cuando toma posesión de presidente el general Álvaro Obregón, lo nombra director de la Orquesta Típica Presidencial, que el verdadero nombre, como está registrado, es Orquesta Típica de los Guardias Presidenciales del Bosque de Chapultepec, pero como está muy largo le pusieron de la Típica Presidencial. Bueno, él amenizaba todos los eventos del general Obregón del 20 a 24, cuando entra Plutarco Elías Calles, dice que a él no le importa, que a él no le interesa la orquesta, se queda como Orquesta Alfonso Esparza Oteo. Y cuando reeligen al general Obregón en 1928, lo invitan los diputados guanajuatenses, le organizan una comida en un restaurante que se llamaba La Bombilla, ahí en el entonces pueblo de San Ángel. Ahora es una colonia que está completamente céntrica en la Ciudad de México. Y claro, invita el general Obregón a mi papá
amenizar el evento. Y llega mi papá y minutos después llegó el general Obregón, lo tomó así del brazo y le dijo: Alfonso, platícame cómo van las cosas. Se pusieron a platicar en el parque y le dijo: platícame cómo va la música, qué has hecho para distraerme porque la política está muy revuelta. Entonces ya se empezó a platicar mi papá y todo. Bueno, los invitaron ya que pasaran, entraron al recinto, al restaurante La Bombilla, el general Obregón se sentó en su lugar, mi papá se fue a la orquesta y tocó primero, interpretó Serenata Mexicana de Manuel M. Ponce, después tocó Pajarillo Barranqueño, canción de mi papá, y posteriormente la tercera canción era la canción favorita del general Obregón, que era El Limoncito. Se dice que era la señal para que mataran al general Obregón, porque cuando estaba interpretando esa canción fue cuando lo mataron. Entonces mi papá escuchó los disparos y cuando volteó, pues lo vio ya nomás, ya desvanecerse. Me platicaba mi mamá que llegó tristísimo, desencajado, y que le dijo: no tienes idea de lo que acaba de suceder, asesinaron al general Obregón. Entonces pues es parte de la historia también de Alfonso Esparza Oteo, para que la conozcan, ¿no? Y ya posteriormente, bueno, pues tuvo muchos cargos, fue director de la orquesta, fue director de la Columbia en Nueva York. Fueron las primeras grabaciones que salieron en discos con un dueto que se llamaba Rubio y Martínez. Luego pues tuvo varios cargos, fue director de la XCW, fue director de la XCB, la B Grande de México, y de algunas radiodifusoras. Entonces después vino, bueno, ya lo de los derechos de autor, que primero se llamó AMAC, en 1935 fue Asociación Mexicana de Autores y Compositores. En 1938 se volvió Sindicato de Autores, Compositores y Editores de Música. Y ya en 1942 ya fue cuando funda ya Sociedad de Autores y Compositores de México, que es la que pues hasta ahora tenemos. Empezaron ellos. No, está bien. Sí, empezaron ellos en un departamento en el centro, en la calle de República del Salvador. Y si vieran ahorita ustedes, no sé si alguien conozca la Sociedad de Autores y Compositores de México, si vieran lo que es el jardín, que por cierto la casa que está ahí se llama Alfonso Esparza Oteo, lo que es el jardín, lo que es donde están las oficinas, ahora hicieron el Cantoral, o sea, el auditorio Roberto Cantoral. Si mi papá viera lo que él empezó y lo que es ahora la Sociedad de Compositores y lo que cobran los compositores, sobre todo los de moda, los demás seguimos cobrando, pero no como los… Si viera lo que cobran, le daría un gusto enorme saber que él puso la primera piedra de lo que es la Sociedad de Compositores. Ya para cerrar en estos últimos minutitos que nos quedan, quisiera más bien que nos platicaras cómo ha sido la labor tuya de recuperar todos esos documentos y de reunirlos y la decisión, que yo pienso que es una decisión fuerte, de entregar los documentos a una institución para que los tengan en resguardo. Yo creo que ahí es una invitación a las familias pues a cuidar los documentos de la casa, de la familia, y luego entregarlos a una institución. No, pues es muy satisfactorio. Yo me di a la tarea de recopilar todo lo más que pudiera y pues me puse a investigar y me puse a buscar por todos lados a ver en dónde encontraba cosas de mi papá y pues es la labor que hago y la seguiré haciendo hasta donde yo pueda, hasta donde la vida me lo permita. Y es difícil, es complicado porque inclusive voy a decir cosas ya de familia, pero esto me ha traído problemas en mi familia. ¿Por qué me ha traído problemas en mi familia? Porque cuando invitan a alguien a que venga a la universidad, es a mí. No conoces a mis hermanos. Cuando hay una entrevista de radio, voy yo. Cuando hay la suerte de que te entreguen un premio, lo que sea, un reconocimiento, por ejemplo, me entregaron un reconocimiento del Senado de la República y fui y lo recibí. Imagínense entrar al Senado y ver ahí que me regalan Alfonso Esparza Oteo y todo, y mis hermanos de repente dicen: ¿y por qué a él? Y dices: pues porque
porque el que hago todo soy yo, tú nada más cobras. Entonces de repente trae hasta, o sea, entran celos en ese sentido y es muy triste, pero yo lo hago por mi padre con todo el amor del mundo y pues si no me quieren, o sea, como dice la canción, si no me quieren, ni modo. Ay, muchas gracias. Quisiéramos abrir el espacio a 2 o 3 preguntas de ustedes que quisieran preguntarnos si hubiera alguna duda en el tema de archivística, pero eso pueden ir a la bóveda y allá estaremos. Pero aquí que tenemos a don Enrique Esparza Oteo, ¿quién quisiera preguntarle algo o comentarle algo? Una presentación del libro muy emotiva y muy bonita. Escuchar, por supuesto, a su hijo, ver las imágenes que presentaron, está espectacular. Y bueno, si ustedes quieren conocer más acerca de este fondo, pueden venir aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la bóveda Jesús F. Contreras, y van a encontrar todo el material. Por el momento, despedimos la transmisión y nos vemos más adelante para continuar con las presentaciones del libro.